Bendiciones, que la presencia de Dios esté contigo, mi hermano querido, mis amigos de las redes sociales. Estamos por aquí nuevamente para seguir con el estudio del libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 3 y vamos a seguir con la parte final de este hermoso capítulo. Aunque un poco triste porque es el capítulo que relata más que todo sobre la caída de Adán, del primer ser humano que pisó esta tierra, Adán, y por ende también Eva. Entonces, estamos hablando de la caída del ser humano. Y vemos aquí Génesis 3:9, dice así, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo prohibí comer? Dejémoslo hasta aquí, porque en esta parte lo que vamos a resaltar de esta parte del capítulo 3 de Génesis es que Dios le pregunta, establece una conversación con Adán aún después de Adán pecar. Aún después que el ser humano le falla a Dios, le acababa de fallar a Dios y Dios no le quitó el habla, Dios no dejó de hablarle a sus hermosos seres humanos. Adán pecó y Dios siguió hablándole. ¿Cuánta gente muchas veces tú y yo le hemos fallado? ¿Y qué es lo primero que hace el ser humano natural cuando a alguien le falla? Por lo general dejamos de hablarle. Se rompe la comunicación o la confianza ya no es igual. En vez de acercarnos, muchas veces nos apartamos del otro ser humano. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios no actúa igual que nosotros. El amor de Dios por eso es infinito y no tiene límites, porque no es igual al amor del ser humano. Vemos en esta parte algo importante, que cuando Lucifer, Luzbel, que después se convirtió en diablo, enemigo de Dios, cuando ese ángel Luzbel le falla a Dios allá en el cielo, Dios ni siquiera le pregunta, ¿qué hiciste, Lucifer? ¿Qué hiciste, Luzbel? Dios no le pregunta. Si quiere leer la Biblia, lo invito a que lea la palabra y usted va a ver que en ninguna parte de la Biblia Dios le hace pregunta a Luzbel, a Lucifer, después que éste peca. Porque vemos que en la tarea que Dios le asignó a Lucifer, a Luzbel, era adorar a Dios. Él era el director de todo el ministerio de alabanza en el cielo de Dios el Creador. A él lo crearon para adorar, para servir en adoración. Pero al ser humano, Dios lo hace con un principal propósito, que era de mantener y establecer una relación íntima con Dios. A Adán, Dios le dio el gran privilegio al ser humano de tener una comunicación, una relación íntima con Dios el Creador, cosa que Dios no se la otorgó a ningún ángel, ni mucho menos Lucifer. Entonces, porque dice en la Biblia que cuando Dios crea a Adán, dice, Dios lo creó para tener una relación con el hombre. Nota esto, dice, por eso con Lucifer, la Biblia no dice que Dios usó sus manos. A la hora de Dios crear al ser humano, Dios usa sus manos y Dios toma tierra. Y para tomar tierra Dios se inclina, se humilla. La única parte donde vemos que Dios se humilla para crear algo
fue cuando creó al ser humano. En cambio, cuando crea a Luzbel, a Lucifer, no usó sus manos. Él con su boca hablaba y era hecha las cosas. En cambio, con Adán pasó algo muy interesante. Dios usa sus manos. Cuando crea la luna, el sol, las estrellas, el día y la noche, dice, hágase la luz, y fue hecha la luz. Sepárense las aguas, la muchedumbre de las aguas de los ríos, las muchedumbre de las aguas de lo seco, perdón, y fue llamado la muchedumbre de las aguas mar, y lo seco llamado tierra. Por la palabra Dios creaba, pero en la única parte que Dios usa sus propias manos, con sus manos Él crea, ¿a quién? Al ser humano. Es tanto el amor que Dios nos tiene a los seres humanos que Él usa sus propias manos para nuestra creación. Y además de esto, dice que hablando del querubín de Luzbel, hablando de ese querubín de un rango principal del ejército de ángeles de Dios que tenía en el cielo, dice que a él no lo creó con las manos, porque precisamente fue Adán al que Dios crea al ser humano con sus manos, como le dije ahorita. Entonces, cuando Dios sopla sobre la nariz, mira eso tampoco Dios lo hizo con ningún ángel, pero lo hizo con Adán, con el ser humano. Después que Dios forma esa figura de hombre con polvo de la tierra, el ser humano no tenía vida. Era como si fuera un muñeco de barro, sin vida. ¿Cuándo el ser humano tiene vida? Cuando Dios sopla sobre la nariz de Adán. Y es ahí cuando Dios sopla en la nariz de Adán, es cuando el ser humano se convierte en un ser viviente. ¿Por qué? Porque al soplar Dios en la nariz de Adán, le está impartiendo de su vida. Le está dando de la vida de Dios. Ahí le está metiendo el espíritu y el alma. Entonces se convierte el ser humano en un alma viviente. El alma, y es ahí donde está la semejanza del ser humano con Dios, porque Dios dice que iba a crear al ser humano a imagen y a semejanza de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para crear al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso decimos que Dios es tres personas. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. La semejanza no era física, la semejanza era espiritual. Porque Dios le está en el soplo, le dio de la vida de él y ahí le introduce el alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma están las emociones. Dios tiene emociones. En las emociones, por ejemplo, la tristeza, la alegría, Dios también muchas veces se entristece por la gran cantidad de maldad que muchas veces ha visto y ve en su creación y más en el ser humano. Dios también siente alegría, se goza. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Emociones, Dios también tiene emociones. Inteligencia hay en el alma. Y Dios también es el ser más inteligente y sabio de todo, porque Él no es creado, Él es el creador. Él mismo es la sabiduría. Entonces, la inteligencia, la sabiduría, la voluntad, Dios también tiene su propia voluntad para decidir. Él decidió crear al ser humano y lo hizo. El ser humano tiene capacidad de decidir si hace algo o no lo hace. Entonces, ahí es donde está el detalle de la semejanza del ser humano con Dios. Bueno, seguimos. Después sigue diciendo, en esa misma parte vemos que Dios podía hablar con el hombre. En el momento que Dios sopla sobre él, comenzó allí, cuando Él le imparte de su vida y le mete alma y espíritu al ser humano, ahí en ese momento es cuando Adán tiene una conversación, empieza a tener una relación de amistad
de intimidad con Dios. Y ellos hablaban en todo tiempo, en todo momento. Cada vez que Adán quería hablar con Dios, él escuchaba literalmente la voz de Dios. Había una relación hermosa entre Dios y el ser humano. Por eso la relación que hoy tenemos con Cristo, fue lo que Cristo recuperó en la cruz por nosotros. Cristo recuperó en la cruz lo que Adán perdió en el paraíso. ¿Qué perdió Adán en el paraíso? Esa relación íntima, esa comunión con Dios. Porque al Adán fallar, pecar, se rompió. Lo primero que se rompe entre Adán y Dios fue la comunión, la relación íntima. Fue lo primero que se dañó. Esa relación íntima entre el ser humano y Dios fue lo primero que se dañó al Adán caer, al Adán pecar. Fue lo primero que se destruyó. ¿Y qué vino a hacer Cristo cuando vino acá a la tierra? Vino a restaurar, a recuperar en la cruz lo que el primer hombre perdió en el paraíso. Entonces, dice que y es por la sangre de Cristo que nos limpió de esa maldición, la que por el pecado de Adán y Eva perdimos la relación con Dios, y Cristo la recupera por su propia sangre al entregar su vida, su cuerpo, al morir en esa cruz, y por la sangre que él derrama, él en ese momento estaba haciendo la reconciliación entre Dios y el ser humano. Era para restaurar lo que se había perdido. Entonces, por eso decimos que más que una sanidad de cualquier enfermedad, cáncer, sea lo que sea, el milagro más grande es nacer de nuevo, recuperar esa relación con Dios que se perdió desde Adán. ¿Y cómo la recuperamos? Al recibir a Cristo en nuestro corazón. Es que eso fue lo que el diablo vino más a atacar. El diablo no vino a robarle la belleza a Eva, porque Eva era la primera mujer que Dios crea. Imagínese usted. Eva tuvo que ser la mujer más hermosa de esta tierra, porque fue la primerita. El diablo no le vino a robar la inteligencia a Adán. El diablo lo primero que vino a robar fue la comunión, la relación entre Dios y los hombres. Porque él no tuvo ese privilegio. A él ni siquiera Dios le preguntó, ¿qué hiciste, Luzbel? ¿Por qué se llenó tu corazón de maldad? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te escondes? En cambio, Dios sí le preguntó a Adán. Porque Adán sí fue creado para tener una relación íntima con Dios, tener amistad con Dios, comunicación con Dios, ser amigo de Dios. Entonces dice que por eso es imposible que usted viva el Evangelio sin tener una relación con Dios diariamente. No, que yo oro de domingo en domingo, que escucha la palabra de Dios de semana en semana, cada 8 días, una vez al mes. Hablo con Dios cuando estoy apurado, cuando estoy en aprieto. Eso no es tener una relación íntima con Dios. Imagínese usted, y que 2 mejores amigos y no saben lo que pasa en el uno y en el otro, porque de cosa medio cruzan palabras es de vez en cuando. Eso no es una verdadera amistad. Lo primero que Cristo vino a recuperar fue la amistad entre el hombre y Dios. Esa comunión íntima, esa relación. Es imposible que usted viva el Evangelio sin tener una relación con Dios, sin tener esa comunión, esa comunicación a diario con su Creador. Ya Cristo quitó esa maldición que nos tenía alejado de Dios. Ahora podemos hablar con Él donde quiera, donde estemos, a donde vayamos, en el carro, en la moto, en el hospital, en la UCI, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el negocio, donde quiera estés. Es el tiempo que dijo Jesús a la samaritana,
Ahora es el tiempo que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, ya no solamente en Jerusalén, sino en todo lugar. Estoy parafraseándole una parte de la Biblia que habla de eso. Entonces dice que todo era santidad. Cuando Adán tenía esa comunicación constante con Dios, no había pecado, todo era santidad, todo era santo, a pesar que Adán estaba totalmente desnudo y Eva. Y dice que porque el hombre se alimentaba de la fuente de su vida, que era Dios, la fuente de vida, el alimento principal que Adán buscaba a diario, era la misma presencia de Dios. Tenían esa intimidad, esa relación de amistad a diario. Dios se convirtió en su mejor amigo y Adán era el mejor amigo de Dios, hablando aquí de la tierra. ¿Y qué pasa? Que el diablo, el Luzbel, Lucifer, se enceló, le dio celo y envidia, y él se cizañó con el ser humano. Él se trazó la meta, como tenía envidia, que Adán tenía una relación, una amistad con Dios que él nunca la pudo tener, ni cuando estaba en el cielo. Entonces, lo que él no tenía, él tampoco quería que otro lo tuviera. ¿Usted no conoce gente así? ¿Qué es la envidia? Es desear de otro lo que tú no tienes, lo que esa persona no tiene y que nunca podrá lograr. El envidioso desea de otro lo que él no tiene y no puede tener. Entonces la envidia es mala, la envidia es diabólica, la envidia no es de Dios. La envidia y celo, eso lleva hasta el asesinato y destruye hasta la amistad de buenos amigos, de años, destruye separa hasta los mejores amigos. Y eso fue lo que hizo Luzbel, Lucifer, cuando le dio celo y envidia, porque Adán y Eva tenían una relación con Dios que ni él. Porque Dios le dio dos cosas realmente a Adán que no se la dio nunca a Lucifer. Número uno, Dios le dio a Adán identidad, o sea, ser hijo de Dios. Dios a Adán le regaló un gran privilegio de ser llamado hijo de Dios. Ese título no se lo dio a ningún ángel, ni mucho menos a Lucifer. Y dice que a Lucifer Dios lo puso en el monte de Dios y a Adán lo puso en el Edén, en el huerto, en el paraíso, en el huerto del Edén. Dios puso a cada uno de ellos en el lugar que Él quiso ponerlo. El uno estaba en el mismo monte de Dios, allá arriba en la santa presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Y al otro lo puso en el huerto del Edén, en un paraíso. Dios fue el que colocó a cada uno donde Él quiso. Y Dios pone y Dios también puede quitar. El mismo que puso, el mismo también quitó. De acuerdo al comportamiento. Es que no es tan importante dónde Dios te coloca, sino qué haces en el lugar donde Dios te puso. Si cada uno de ellos hubiera valorado el lugar donde Dios lo puso, hubieran hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca hubieran sido quitados. Hay muchos ministros del Evangelio, hay mucha gente que Dios los coloca en un lugar de privilegio y no valoran y quieren hacer las cosas ya a su manera, se llenan de orgullo porque ya saben predicar, porque ya hablan bonito, porque saben cantar y ya no se alimentan de la fuente de Dios, de esa comunión con Dios permanente, esa relación de amistad, esa comunicación de buscar de la presencia de Dios, ya no se alimentan de la fuente que es la que lo alimenta, es la que le activa los dones, los ministerios, el Dios
todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Entonces creemos que hacemos las cosas bien es porque por mi carisma, por mi carácter, porque yo sí sé, sin mí nada sale bien. Cuando una persona actúa así, se llena de orgullo y ahí no hay nada que fluya de parte de Dios. La presencia de Dios hasta se aparta. Pero cuando entendemos que todo viene de Dios, yo no predico ni predico bien por mis capacidades, sino porque recibo de Dios sus enseñanzas, su presencia, recibo de Él y doy de lo que recibo de Él. Entonces, Adán y Lucifer no aprovecharon lo que Dios le había dado y donde los puso. Terminaron haciendo lo que les dio la gana. Ellos sí terminaron haciendo lo que les dio la gana. Lucifer terminó haciendo lo que le vino en gana. Adán y Eva terminaron haciendo lo que le dio la gana y no valoraron. Lo importante no es el lugar donde Dios te pone, mi amigo y mi hermano, es qué haces ahí donde Dios te pone. Entonces dice que y Dios le puso a Adán todo a su alcance. Tú no puedes gobernar algo que no está a tu alcance. Cuando Dios le dio una orden, porque Dios le dio, número uno, identidad a Adán, llamado hijo de Dios. Y también la segunda cosa que Dios le dio a Adán, que no le dio a Lucifer, fue le dio la habilidad de gobernar, le dio gobierno, le dio identidad y le dio gobierno a Adán. Entonces, cuando Dios le da de la vida de él, sopló en la nariz de Adán, le estaba dando de lo de él. Dios es un Dios de gobierno. Asimismo creó a Adán, un ser para gobernar. Y le puso todo al alcance de Adán, porque nadie gobierna lo que no tenga a su alcance. Y dice que lo más glorioso del sacrificio de Cristo en la cruz del sacrificio de Cristo en la cruz al ser crucificado y cuando ascendió Cristo, y lo más poderoso es que de su espíritu nos dio cuando lo recibimos a Él. Entonces, dice que Él nos dio de su espíritu. Cristo se amalgama. Cuando usted reciba a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos ahora la mente de Cristo. Y si tenemos ahora la mente de Cristo, con la identidad de hijos de Dios y con la capacidad para gobernar que Dios nos dio, y teniendo esa mente de Cristo, con el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, nosotros podemos hacer grandes proezas sin despegarnos de la fuente de vida que es Dios, buscando su presencia, para que lo que hagamos en Dios fluya y sea de gran provecho. Teniendo la mentalidad que nada es de nosotros, ni es por nuestros méritos, ni es por nuestras capacidades, sino que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Cosa que se les olvidó a Lucifer y a Adán, al terminar haciendo lo que ellos quisieron y no la voluntad de Dios. Lo que no entendemos muchas veces es que lo que es vivir en el Espíritu, y el vivir en el Espíritu es vivir en la eternidad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando estamos conectados con el Espíritu, es vivir conectados con la eternidad. Hay cosas pasajeras de esta tierra, y cuando no las conseguimos, nos amargamos la vida, ya no queremos ni hablar con Dios, no queremos alabar a Dios, no queremos adorar, no queremos ni congregarnos. Cuando el negocio no nos sale como pensaba, cuando se va el marido, cuando los hijos se portan muy mal. Y esas cosas muchas veces nos roban la paz, el gozo. Pero ¿sabe qué? Eso pasa cuando tenemos la mente
clavada en las cosas de la tierra. Pero la Biblia nos dice, pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Si vivimos guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, vamos a tener la mirada puesta en lo de arriba, en la eternidad, que esas sí son las cosas por las que vale la pena sufrir, sacrificarse. Todo sacrificio es válido si es para aportarle al reino de Dios y si es guiado para la eternidad. Todo lo que tenga que ver con la eternidad en Dios, todo es para bien, todo es de provecho. Por eso Pablo dijo, el morir en Cristo es ganancia, porque hasta la muerte, cuando uno muere en Cristo, es ganancia, no pérdida. Eso es vivir conectado con el Espíritu de Dios. Por eso no hables de lo que tú haces. Todo lo que haces es el Espíritu a través de ti y a través de mí. No hablemos yo predico bien, yo canto bien, yo visito a la gente, yo ayudo a los enfermos, yo ayudo a los necesitados, no hables así, no hablemos así. ¿Por qué? Porque nada hacemos por nuestra propia cuenta. Todo lo recibimos de Dios y todo vuelve a Dios. Todo lo hacemos es a través del Espíritu de Dios. Luzbel se le olvidó eso, que si de él salía adoración y él manifestaba, a través de él Dios manifestaba la presencia de Dios, al ellos cantar Luzbel y todo ese ejército de ángeles en el cielo. Luzbel era el director de la música en el cielo. A él se le olvidó que él recibía de Dios esa capacidad, ese don. A él se le olvidó que eso lo recibía de Dios, de la gracia, de la gloria de Dios. Y cuando él ministraba la música, la adoración, lo que salía de él era lo que recibía de la fuente que le daba eso, que era Dios. Se le olvidó eso y pensó que los ángeles y todo el mundo adoraba era porque él era el que estaba ahí haciendo producir eso, y no era así. Cuando pensamos que las cosas se dan porque nosotros lo producimos, estamos perdidos. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Nada hacemos si no es guiado por el Espíritu Santo, si en verdad estamos haciendo algo de parte de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en el Espíritu es vivir en la eternidad y vivir sin límites. A esto se refiere esta enseñanza de Génesis capítulo 3, cuando hablamos de la caída del ser humano. En conclusión, no podemos hablar de la caída del ser humano sin antes tocar el tema de la caída de Luzbel, de Lucifer. Para poder entender la caída del ser humano hay que entender la caída de Lucifer, porque lo uno arrastró lo otro, lo uno afectó al otro. Cuando cayó, cuando la gente está fracasada y se llena de envidia, de celo y de odio, quiere que todos los que están a su alrededor también fracasen. Cuando una mujer está fracasada, sin hogar y sin nada, porque no fue sabia, entonces quiere también que las otras también se les destruya el hogar. Eso es cuando una mujer actúa egoístamente. Cuando un hombre, cuando alguien está perdido en algún vicio de la vida, droga, alcohol, quiere también buscar quien le siga, quien lo acompañe. Pero eso no es de Dios. Entonces, en Dios, si alguien está caído, Dios manda a que lo animemos, lo levantemos, no caerle más para destruirlo. Entonces, mis hermanos y amigos de las redes sociales, para poder entender la caída del ser humano hay que entender la caída de Lucifer. Entonces recuerda, tú eres privilegiado y privilegiada porque Dios a ti y a mí nos dio dos características poderosas, dos asignaciones poderosas que no se la dio a ningún ángel, mucho menos a Luzbel.
nos dio identidad de hijos de Dios y nos dio gobierno, la capacidad de gobernar. Él dijo, aquí tienes la tierra, gobiérnala, sojúzgala, domínala. Esa fue la orden que Dios le dio a Adán y no se la dio en ningún momento a Lucifer. Entonces, si usted quiere reconciliarse con Cristo, porque a través de Él nosotros recuperamos lo que perdió Adán en el Edén, Cristo lo recuperó en la cruz. Entonces, Cristo recuperó en la cruz nuestra relación con Dios por su sangre derramada en esa cruz. Si usted quiere recibir esa bendición, que te reconcilies con tu Creador, que puedas tener esa comunión libre con tu Creador, con Dios, es a través de Cristo. Repite conmigo si lo quieres hacer. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, desde el pecado de Adán y Eva, desde ese pecado que hizo que perdiéramos la amistad con Dios. Señor Jesús, yo quiero reconciliarme con mi Padre Celestial y he entendido que es a través de ti, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Señor, restaura mi relación con Dios a través de ti, Señor Jesucristo. Por eso te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Tómame, Señor, aquí estoy como un hijo, una hija de Dios, Señor, y gracias por devolverme esa identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, y darme la capacidad para gobernar y no ser gobernado ni por el diablo ni por el pecado. Gracias, Jesús, por todo y todo lo dejo en tus manos. En tu nombre, Jesús, amén y amén.